y murió te huay, hetia kiatu. Y oranat maumahingo, o te kainga, y matou y te baja hakau etahi, o te haretamana y muri te huay, y angarina, kohmaya te opitara, koia ko José Miguel Villavicencio, peira Prisi Cruz, ahí angamayena y te reutilización textil, o te dirección de medio ambiente, peira Kena Berríos, angamayena y te unidad de producción de eventos o de dirección de operaciones. Y Orana Corúa, en Orana Comunidad, este día traemos nuevos invitados. La idea es poder dar a conocer los trabajos que realizamos en la primera versión de Jacara Móvil y así informar lo que vamos a tener en este próximo encuentro. Y Orana Taote, Pejecoe. Y Orana Tefi, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, la idea es informar lo que vamos a hacer, cuál fue nuestra primera cercanía con la comunidad en Arapiqui. ¿Nos puede contar cómo les fue, qué tal fue la recepción de los vecinos? Mira, comentar un pequeño contexto. Nosotros como hospital, desde la parte de atención primaria, tratamos de salir de las paredes del hospital porque en general al hospital en sí llega la misma gente que puede acceder, pero nos cuesta. Las personas que están trabajando, las personas que por horario les cuesta levantarse temprano a pedir hora. Entonces nosotros tenemos distintas estrategias para hacer acciones fuera del hospital. Y cuando se nos invita a participar de esta estrategia que es municipal, para nosotros es algo muy virtuoso, es muy beneficioso porque estamos con distintos servicios, estamos mucho más visibles, ¿ya? Entonces, esta primera experiencia nosotros la vimos como bien positiva, tuvimos atenciones médicas propiamente tal, tuvimos el odontomóvil con atenciones odontológicas y tuvimos atenciones de medicina preventiva, que es lo que en general quizás la comunidad más nos va conociendo. También tuvimos vacunación en terreno, ¿ya? Yo diría que era un día que era un interferiado, si no mal recuerdo, era un día que quizás andaba poca gente como circulando, pero nosotros sacamos cuentas bien alegres. Entre las acciones preventivas y las acciones médicas hicimos más de 60 atenciones, lo cual fue un número bien positivo, y ahí uno se va dando cuenta que la mayoría de las personas que llegan son personas que no están yendo hace tiempo al hospital. Uno podrá decir porque son dejados, pero también tiene que ver un tema de que no es tan fácil llegar al hospital, ¿ya? Así que, claro, la accesibilidad nosotros no la ponemos muy fácil de repente, y en eso yo creo que hay una corresponsabilidad. Nosotros como hospital tenemos una deuda pendiente en cómo hacer más accesible el acceso a ciertas prestaciones, pero también una de las estrategias que hemos comprobado que sirve son este tipo de atenciones. Así que felices de sumarnos a esta iniciativa. Nosotros, uno de los propósitos también, como lo conversábamos en la planificación, es poder pesquisar gente que está, comillas, perdida del hospital, ¿ya? Varias de las personas que se atendieron, no iba hace 3, 4 años, era hipertenso, la verdad que me controlo por fuera y me sigo comprando los mismos remedios. Yo lo escuché una y otra vez. Así que una iniciativa que es muy valorada por nosotros. Qué bueno, Taote. ¿Y qué vamos a tener para este próximo encuentro? Para el próximo encuentro vamos a repetir lo que funcionó bien, que son las acciones preventivas, las atenciones de medicina general, el odontomóvil, y nos propusimos el ir sumando durante los próximos encuentros acciones más promocionales, ¿ya? El tener un tema que desde lo que es como la razón de ser de nosotros, que es tratar de promover ciertos temas saludables, ir teniendo ciertos temas. Si bien yo sé que se va a desarrollar más adelante, nosotros, por ejemplo, vamos a tener un stand dedicado exclusivamente a temas preventivos, a temas de promoción, en algunos de los temas de salud que nosotros nos convocan. Entonces, vamos a repetir lo que se hizo de buena forma, que son atenciones de medicina general, de odontología general, todo lo que es preventivos, y además sumar un stand más preventivo promocional, que lo más probable es que sea en alimentación saludable. Así que muy necesario para estos tiempos. Así es. Taote, este huayo te cainga, hakamna uatu, kiakorua tatoa, peneye te piri ka angaena te hakara móvil, heanga y hanga pico, mahana toru, hoya huru mahitu, o te ava ene yomaro, mai te hora hoe, ki te hora maha.
Prisi, te doy el pase. Estaba haciendo el recordatorio a la comunidad que se nos viene este segundo encuentro en Hangapico el día miércoles 17 de este mes de junio, desde las 1 hasta las 4 de la tarde. Así que ahí vecinos, quienes forman parte del sector de Hangapico y sus alrededores quedan totalmente invitados a participar, a informarse, a atenderse, a tomar un espacio de pausa junto a nosotros de los servicios que presta la municipalidad, los servicios que prestan también las instituciones que forman parte de Jaca Móvil. Prisi, cuéntanos cómo les fue a ustedes en Arapiqui y de qué manera también van a participar en este encuentro en Hangapico. Ya, bueno, Llorana Comunidad, de primera instancia me encantaría dar las gracias por permitirnos poder salir a terreno. Si bien cierto, el programa de reutilización textil se ve frecuentemente en diferentes actividades comunitarias, esta para nosotros como programa es una muy importante porque nos estamos moviendo con el municipio y con otras instituciones a todos los lugares más alejados quizás del mismo municipio, del mismo hospital, de los servicios básicos que nos prestan acá en la comunidad. Y bueno, nosotros como programa estamos muy contentos de poder sacar nuestra tienda a la calle, porque también entendemos que hay muchas personas que por el horario que nosotros tenemos de atención de público, no es posible a lo mejor asistir, ¿ya? Y sacando la tienda a terreno, para nosotros eso nos permite poder tener una comunicación más directa con los vecinos, informarles nuestros horarios de atención. Nosotros estamos funcionando de lunes a jueves con atención de público, nos encontramos ubicados al lado de Entel, ya está Entel, la Fiscalía. Al ladito nosotros estamos ubicados, ahí está en el ex Conacoa, que muchos de ustedes conocieron en su momento. Ahí tenemos nuestro espacio, ahí nosotros tenemos nuestra tienda gratuita para toda la comunidad. Es aquí donde quiero hacer un llamado de atención también por el sobreconsumo. ¿Ya? Nuestras estadísticas nos arrojan todos los meses que hay un sobreconsumo de ropa, pero increíble. Ya son más de 1000 kilos los que vamos recibiendo mensualmente en el programa. Estamos recibiendo 1 tonelada de ropa mensual, que obviamente esta ropa va girando, pero es demasiado los números, ¿ya? Así como también se han incrementado las visitas. Ya nuestro programa ya no solamente es para nuestra comunidad de Rapa Nui, no para nuestros coros, para nuestras nuevas, nuestros niños, nuestros jóvenes, sino que también ya se abrió un espacio para nuestros turistas que están de paso. Muchos de ellos nos visitan porque no han visto a lo mejor en algún programa en el continente que han venido a grabar, o porque alguien les comentó que visitaron nuestra tienda y que está muy buena y que vayan y que retiren su ropa. Muchos de ellos retiran cosas que tienen a lo mejor algún logo de la isla para llevarse algún recuerdo, y así también como participan de nuestras actividades cuando son al aire libre, muy entusiasmados de poder entender que en nuestra isla hay un programa, que a todo esto no es por tirar flores al programa ni nada, pero somos el único centro de acopio de ropa a nivel regional gratuito. ¿Ya? Es un servicio gratis que se presta a la comunidad, el cual todos sabemos que es súper beneficioso. Pero sí tengo que hacer el llamado de atención de que nos miremos al espejo y pensemos si es necesario seguir comprándonos más ropa. Porque si yo calculo, si tuviéramos una pandemia de 5 años en el cual no pudiéramos vestirnos, tenemos ropa de más, hasta 5, hasta 10 años para cubrir nuestra necesidad de vestimenta. Entonces, aquí yo hago un llamado de atención también, por ejemplo, a las mamitas que están embarazadas. Les dejo las puertas abiertas de nuestra tienda, pero tenemos una cantidad enorme de ropa de bebé que está nueva, muchas veces llega con etiqueta, muchas veces llega en muy, muy buen estado como para poder seguir ocupándola. Y bueno, la época de los bebés es tan corta y crecen tan rápido que la ropa queda casi nueva. Entonces, entre estar comprando ropa de bebé, mejor guarden la ropita para los pañales, para la leche, para todo eso, y vayan a buscar la ropita reutilización textil, que tenemos demasiada ropa de bebé, tanto de verano como de invierno. Así que les dejo esa invitación para que se acerquen a nuestro programa, a todas las anautamas que están aquí en Rapa Nui y las futuras también, que se acerquen a buscar ropita de bebé. Y contar un poquito la experiencia de nuestros Jacara en terreno. La verdad, nos gusta mucho salir a terreno, como lo dije anteriormente. La comunicación con la comunidad es muy buena, pero sí quisiera reforzar que a los vecinos que les va a tocar este próximo Jacara en Hangapico, se acerquen con sus donaciones de ropa, ¿ya?
ya que vamos a estar más cerquitas, Angapico igual queda retirado del programa en sí, entonces a lo mejor es un beneficio para ustedes poder acercarse, traer sus donaciones, estas tienen que venir limpias y secas, estamos en tiempo de humedad, por lo tanto si la ropita la tienen guardada en una bodega, en un cuarto que no respira mucho, les recomendamos sacarla de ahí, que se oree, si es necesario lavarla, un lavado corto, solo para sacarle el olor. Nosotros en el programa no contamos con el servicio de lavandería y todo lo que acopiamos lo acopiamos limpio. Piensen que es un centro de acopio seco, ¿ya? Y ahí también hacer el llamado de que se acerquen a visitarnos también en Jacara en terreno, ya que vamos a estar también con nuestra tienda ahí disponible para que vean su ropita de invierno. Vamos a tratar de llevar cositas más abrigadas según lo que vamos pudiendo abrir de las donaciones que nos van llegando para que así ustedes puedan recibir ropita de calidad, ¿ya? Y bueno, eso por nuestra parte, el Jacara anterior, si bien cierto, no recibimos mucha ropa, bueno, ahora estamos haciendo esta instancia para que la comunidad sí se entere, sepa que vamos a estar ahí, nos lleven su ropita. Lo que no recibimos es ropa interior, mochilas, carteras, juguetes y zapatos. Eso de momento no tenemos dónde acopiar. No es que no queramos hacerlo, sino que no tenemos un lugar donde acopiarlo en seco. Por lo tanto, ya eso cae en la responsabilidad del usuario donde lo dispone, ¿ya? Así que para nosotros, súper feliz de poder participar de esta instancia. Es un aporte para el crecimiento del programa y para que la comunidad también nos visualice. Rotu, me encanta. Creo que es un lindo proyecto municipal que además nos genera como esto, en verdad necesitamos 10 pandemias, porque claro, uno por temporada uno ya va comprando. Cambia el outfit. Claro. Cambia el outfit. Sí. Entonces, es importante, tal como también lo dijeron reiterativamente nuestros compañeros del programa anterior, de en realidad hacer una pausa, evaluar qué tan necesario es la adquisición, en este caso, de la ropa. En su momento, Caínga, que era el compañero que vino el programa pasado, hacía el llamado a atención de la disposición de la basura. Entonces, no es menor, porque finalmente hay mucha gente que piensa de que la ropa que ya no tiene uso es basura. Sí, y pero ahí, desde aquí miramos que es un recurso. Y ahí hay que hacer otro llamado de atención también, porque constantemente llegan mismos usuarios a informarnos al programa de que en Bayaori encuentran ropa en muy buen estado. Entonces, si tenemos un programa que está trabajando, que el municipio está otorgando una herramienta que es gratuita por lo demás, hagamos el mínimo esfuerzo y tratemos de acercar esa ropa a reutilización textil en vez de dejarla en Bayaori. El clima está súper malo, si llega una maleta con ropa Bayaori ya es pérdida absoluta. Claro. Y esa ropa perfectamente pudo haberle ayudado a alguna persona en necesidad, sobre todo que estamos en fechas muy frías y se vienen fechas más frías todavía. Así que invito a la comunidad que su ropa no la vaya a dejar a Bayaori. Si el horario no le acomoda, busquemos la forma, ¿ya? Nosotros somos súper flexibles, a lo mejor acercarse al municipio, quizá a lo mejor hacer un retiro en casa, o quizá a lo mejor acomodar un horario en que usted pueda acercarse al programa y dejar sus prendas en desuso, más lo podemos ahora que arreglar. estamos llegando prácticamente a la puerta de la casa. Entonces, yo creo que el vecino ahora tiene varias alternativas y la idea es informar adecuadamente de qué puede llevar, en qué horario vamos a tener este encuentro en Angapico. Gracias, Prisi, Mauro. Gracias. Solo complementar, hemos tenido bastantes partos las últimas 2 semanas, así que qué buena la información que tú mencionas respecto a la ropa de recién nacido, de bebés, porque hemos tenido varios el fin de semana que pasó y la semana anterior, y es muy buena la información que da, en el que no sé si es tan conocida por todos, de que tienen ropa en excelente estado y van creciendo acá súper rápido, entonces la ropa dura bien poquita. Sí, y ahí voy a dar como una reflexión. Muchas personas piensan que la ropa en desuso trae, no sé, pues, que tiene otra energía, que esa energía se le puede a lo mejor adaptar al agua, agüita, etcétera. Antiguamente no había tanta ropa, entonces sí o sí teníamos que ponernos ropa heredada. Pero aquí la reflexión la hago yo en lo siguiente. Si yo me cuestiono porque voy a ponerle algo usado a mi bebé, ¿por qué no me cuestiono por cuántas manos pasó la ropa nueva que yo le estoy comprando desde la tienda?
¿ya? Porque ahí no solamente pasó la mano de la vendedora, sino que el de que él cortó, el que lo cosió, el que lo empaquetó, todo. Entonces pasan muchas manos por los textiles nuevos también. Entonces es una cosa de reflexionar. Y lo otro, ¿quién las hace? Ya, olvidémonos de estas marcas que son súper baratas, Chain, H&M, etcétera, Zara, pero investiguemos un poquitito más y veamos quién hace esa ropa, ¿ya? No solamente porque ahora tenemos 5 temporadas de moda, tenemos que comprarnos 5 veces ropa en el año, ¿ya? Detrás de esas temporadas de moda hay mucho abuso infantil, demasiado abuso infantil, y nosotros mismos somos el que estamos aportando a que eso siga continuando. Entonces, compremos con conciencia, compremos ropa que nos haga bien para el cuerpo. La isla es súper húmeda, súper calurosa, y compramos ropa plástica que está hecha más encima a partir de petróleo, como el poliéster. ¿Por qué? Porque es bonito, porque puedo plasmar una imagen, porque es más, no sé, versátil, etcétera. Pero ¿y qué le estamos haciendo a nuestro cuerpo también? Eso también tenemos que pensar. La isla está llena de alergias, ¿o no, Taote? Sí es. No, sí. Está llena de alergias. Sí. Así que esa es como la reflexión también que hago. La ropa nueva, si bien cierto, me la voy a poder poner por primera vez yo, pero hay muchas manos que pasaron por ahí antes. La ropa usada, lo mismo. Prisi, Maururu, en verdad una reflexión que tenemos que hacer todos, así que bien, bueno, y es la idea, pues entregar este mismo mensaje que mucho acá en la isla igual se da, pero claro, la moda ha llegado como de manera invasiva y se ha perdido el tema de la heredad. El precio de la ropa nueva ha bajado mucho en comparación a otro año, entonces la gente prefiere comprarse algo nuevo que reutilizar algo, porque ya no vale lo mismo. Claro. Bueno, Kena, coméntanos cómo fue la experiencia en Arapiqui y qué es lo que van a hacer en este nuevo encuentro en Hangapico. Yorana Tef y Yorana Comunidad. Bueno, como primera vez pudimos salir a terreno con nuestra campaña que estamos haciendo, que es recibimos tus botellas lavadas de vidrio a cambio de regalarte unos vasitos. Entonces ese día empezamos, fue el primer día que comenzó la campaña, en el cual estuvimos recibiendo a público que venía con sus botellitas lavaditas, unos venían con una gran cantidad, a pesar de que dijimos 10 kilos y te regalamos un set de vasos, igual la gente, lo importante es que aportó, que se llevó sus vasitos de regalo, le llevamos también una variedad que podía elegir si quería chiquitito o quería más grande. De a poco, en cada feria vamos a ir integrando, no sé, pues ahora un cenicero, si es que prefiere llevarse un cenicero, o un florerito, porque a veces no todos necesitamos vasos, necesitamos otros accesorios, que los estamos haciendo en nuestro taller. Recibimos 57 kilos de vidrio, que igual es algo, y ahora estamos llamando a que la gente pueda ir a nuestro galpón. Nosotros queremos que la gente agarre su vidrio, que va a dejar ahorita, que va a dejar en los puntos de acopio de reciclaje, y nos lo lleva a nosotros. Nosotros estamos en el galpón arriba en Vallaori, donde está el basural. En los costados de abajo a mano izquierda tenemos nuestro galpón del vidrio, en el cual vamos a estar recibiendo tu vidrio, lo que es botellas básicamente. No queremos vidrio roto, queremos vidrio bueno, en buen estado y ojalá lavado, que es lo que esperamos, ya que porque nosotros tenemos que ir a bucear, como le digo yo, las botellas de vidrio cuando necesitamos de algún vaso en especial, un tipo en especial, nosotros vamos a donde está el acopio de vidrio y sacamos botellas. Claro. O también trabajamos con Hotel Explora, siempre me llama la atención, lo menciono porque es uno de los únicos hoteles que nos lleva el vidrio en buen estado, en sus cajitas, todo limpio. Y bueno, a cambio de nada, la verdad, los chiquillos nunca piden nada, pero a veces nosotros les regalamos sus vasitos para que tengan para el personal más que nada. Y la verdad es que traen vidrio bueno. Casi la mayoría de los vasos que estamos usando hasta el día de hoy, que estamos regalando, son de esas botellas que vienen recicladas, que son botellas de calidad. Hay que reconocer ese apoyo. Sí, ¿no? Que es importante porque es un granito de arena, como uno dice, que no está yendo a la basura, que nos está yendo a otra parte, que nos está embarrando, porque la verdad es que a veces nosotros tenemos que recoger vidrio que está sucio, está embarrado, viene con colillas de cigarro.
Entonces, y nosotros hacemos Con todo bicho. con bicho, con cocaleca, hasta con jeringa. Nos hemos encontrado jeringa dentro de las botellas, entonces igual es algo peligroso para nosotras preocupante. que tenemos un equipo, somos casi la mayoría mujeres, y hacemos todo manual, todo nuestro trabajo es manual. Desde que llega la botella, se remoja la botella, se desetiqueta la botella y después se lleva ya a la marca, al corte y al pulido de la misma para lograr un vaso excelente para poder dar nosotros ahora a la comunidad. Para que pueda tener el uso que... Exacto. Así que hacemos el llamado para todos. Vamos a estar recibiendo el vidrio, como vuelvo a repetir, botellas de vidrio en buen estado, para que tú te puedas llevar unos vasitos de regalo para tu casa. Así Maururu, que Kena. buena esa es iniciativa. nuestra invitación. Bueno, tenemos dos grandes iniciativas que creo que están enmarcadas en una misma generar conciencia en nuestra comunidad, Reutilizar. tanto claro del vidrio como del textil. Así que nada, doy gracias de que hayan podido asistir en este día, de que nos hayan podido compartir cuáles fueron nuestras vivencias en este primer encuentro. Incitamos a la comunidad, a nuestros vecinos a que participen, que lleven sus botellas, que lleven su textil, que puedan hacer uso de la tienda y de los servicios también que presta el hospital. Este mauajingo cainga, maururu atu mato, que acoru atato, hacaron mayena y te teata, haka un haka uiterongo peneye, ojo corua, mahana torujo, es un majito. O te abaine o maro, mai te hora hoe, ki te hora maja, y hanga pico, heti aquí a tu matu, que a coru atatoa. Les doy la palabra para que podamos despedirnos y para que puedan invitar a la comunidad y se entusiasmen y puedan asistir en un horario también nuevo, ya flexible. La idea es ir flexibilizando. Entendemos de que son horarios que de pronto siguen siendo difíciles para algunos, pero la idea es ir acercándonos más a nuestra comunidad, más a nuestros vecinos. Así que no sé si alguno quiere despedirse, decir algunas últimas palabras. Agradecer esta instancia, agradecer también que podamos difundir estos servicios. Creo que si bien son granitos de arena mensuales en que nosotros podemos salir a la comunidad, cuando se va repitiendo en el tiempo la gente ya va tomando conciencia de que estamos fuera del hospital o de las instituciones. Así que solo agradecer, reforzar que ojalá que asista mucha más gente que lo que fue en mayo. Creo que este horario debiera ayudar y nada, invitarlos a participar y a que vaya la comunidad ahí a Jangapico. Maururu Taote, Crisi. Bueno, invitar a la comunidad que se acerque ese día a Jangapico con su ropita limpia y seca, invitarlos también a que ocupemos los servicios que tenemos en el municipio, esta conexión que se hizo con diferentes instituciones para sacar jacar en terreno, de verdad es una colaboración de muy buena voluntad de todas las instituciones, ¿ya? Entonces se está acercando esto a usted, vecino, vecina, justamente para poder facilitarle los servicios que nosotros llevamos a estas instancias. Así que cordialmente invitados, acérquense, no solamente vamos a estar recibiendo ropa, sino que además hay otras actividades adicionales que son súper entretenidas, tanto para el adulto como para los niños, para que nos visiten, se acerquen, y ahí vamos a estar esperándolos, siempre firme ahí con nuestra tienda y con mucha disposición de poder recibir todos los kilitos de ropa que tenga en su casa ahí en desuso. Así que los dejamos cordialmente invitados. Bueno, yo también le hago la invitación a la comunidad para que puedan traer sus botellas de vidrio, que vengan limpias, por favor. Y nada, pues les vamos a estar regalando unos vasitos para que se puedan llevar a su casa. Así que nada más, nos vamos a acercar desde Bayaori a Jangapico, que ya es harto, así que para que ahí le acomode mejor. Maururu, chiquillo, Maururu, y orana te maumajingo te cainga, aroja nui, hetiaki atu, kiakoru atato. Yorana. Yorana. Jare Tabana y Murio Tehuaay, Hetiakiatu.